12:47 del mediodía. Gracias por permanecer aquí acompañándonos en esta emisión meridiana de Noticias Canalí. Es momento de darle la bienvenida a Jorge Ortiz, quien es analista internacional vía Zoom desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Saludos, amigo Jorge, analista internacional, además con todo el conflicto que está sucediendo allá en esta nación suramericana. Comencemos conversando sobre lo que inició, lo que fue el detonante de esta situación con la crisis carcelaria. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, la situación en realidad se ha magnificado de alguna manera. Creo que el presidente Daniel Noboa, un hombre joven, inexperto, lamentablemente no rodeado por gente experimentada, sino tan novatos en estos temas como él, dictó hace 2 días un decreto de emergencia, incluido un toque de queda, y simultáneamente no desplegó las Fuerzas Armadas. Y entonces hubo una sensación de desamparo que fue aprovechado por grupos violentos, por el crimen organizado, que lanzaron ayer una serie de ataques en 8 provincias del Ecuador. 8 de las 25 se informó de conflictos. Y eso le obligó al gobierno a escalar. 24 horas después de un decreto de emergencia, declara un estado de guerra interna con una serie de operaciones y de movilizaciones que parecería que ahora sí van a enfrentar el crimen organizado, que en los últimos años, en especial desde que el presidente Correa expulsó del Ecuador la base norteamericana de Manta, que blindaba al Ecuador del narcotráfico y del crimen organizado. Pues a partir de ahí empezó una escalada que no se ha detenido y que ha llegado a su punto culminante en las últimas 48 horas. Así es, señor Jorge. Y bueno, además hay que resaltar que Ecuador ya viene con esta ola de violencia desde hace un tiempo. Incluso Daniel Noboa está recibiendo la presidencia del país, apenas tiene 6 semanas, y él, bueno, una de las primeras metas que se estableció fue de combatir el crimen organizado aquí en este país, pero lo que ha hecho, bueno, ha habido una explosión últimamente, sobre todo el día de ayer, fue bastante violento. Incluso veíamos también lo que sucedió en este canal televisivo ecuatoriano. Cuéntenos un poco sobre el detonante que ha sido para esta gente, bueno, estos criminales, además, que todo arrancó a través de la fuga de Fito, ¿no? Que ha sido, como que dice, uno de los principales cabecillas de estas bandas criminales allá en Ecuador. En efecto, como usted dice, la fuga de este delincuente, este criminal Fito, fue de alguna manera un detonante, pero yo creería que el detonante mayor fue el anuncio del presidente Noboa de que en la consulta popular que piensa realizar en marzo próximo va a incluir una pregunta que no estaba entre las preguntas originales, para que se autorice la extradición a los Estados Unidos de los acusados por narcotráfico. Y obviamente esta decisión del presidente Noboa enardeció a las bandas de criminales, que, como se sabe desde lo que ocurría en Colombia en los años 80 del siglo anterior, pues estos criminales, estos narcotraficantes, repiten siempre: prefiero una tumba en mi país que una cárcel en los Estados Unidos. El anuncio de que se podría autorizar mediante consulta popular la extradición enardeció a estas bandas que se lanzaron a generar violencia y trataron de mandar un mensaje de que son ellas las que están en control del país y no el Estado. El Estado reaccionó ayer con estas medidas drásticas, estas medidas dictadas por el gobierno del presidente Noboa. Hoy hay en el Ecuador una situación de expectativa, de espera. Las actividades están semi-paralizadas, se suspendieron las clases, se volvieron telemáticas, muchas empresas también suspendieron el trabajo presencial y claro, uno ve las calles pues semivacías, con la gente en un estado de tensión, de expectativa. Pero la presencia que empezó hoy de las Fuerzas Armadas en las calles, en los lugares críticos, en puertos, aeropuertos, estaciones de metro, ha hecho pues que se sienta ya una sensación de que, si bien la situación no se ha normalizado, está por normalizarse. Así es, Jorge. Y bueno, además también que el expresidente Rafael Correa mencionaba y bueno, daba su apoyo a Daniel Noboa y explicaba que esta ola de violencia no es a raíz de la llegada de él al poder, sino además él hablaba de todo lo que ha sido, bueno, lo que fue la presidencia de Lenín Moreno, también de Lazo. Háblenos un poco sobre esto, sobre ese mensaje contundente que dio Rafael Correa.
Bueno, el presidente Rafael Correa es un hombre muy elocuente, que tiene mucha facilidad de expresarse, mucha capacidad de comunicación, es un hombre muy carismático y es un hombre además muy mentiroso. En realidad, pues la ofensiva criminal en el Ecuador empezó, como le decía hace unos instantes, cuando él resolvió expulsar una base militar norteamericana que estaba en el puerto ecuatoriano de Manta. Una base que había blindado al Ecuador, que lo blindó durante 10 años de la ofensiva del narcotráfico. Cuando la base de Manta salió del Ecuador, cuando esa base norteamericana, de la aviación norteamericana, salió del Ecuador, el presidente Correa tomó dos decisiones adicionales que desencadenaron este problema. La primera fue declarar al Ecuador un país de fronteras abiertas, lo cual permitió que al Ecuador entrara gente de los más diferentes, de los más distintos rumbos y de los más peligrosos antecedentes también. Y simultáneamente legalizó a unas bandas juveniles, a unas pandillas juveniles que, legalizadas, amparadas por el gobierno del presidente Correa, pasaron de ser bandas juveniles a bandas de narcotraficantes con vínculos con carteles extranjeros como los carteles mexicanos, que han empezado a operar en el país muy activamente. Hoy, claro, Correa dice lo apoyo al presidente Noboa. Sin embargo, pues todo lo que ha hecho él y sus allegados, incluso la gente vinculada a él en la Asamblea Nacional, lo único que ha hecho es perturbar aún más la calma de este país. Por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso intentó, mediante una consulta popular, lograr la extradición de quienes fueran requeridos por los Estados Unidos por narcotráfico. Correa y su gente incitaron a votar no, y en efecto el no triunfó en esa consulta popular, con lo cual no se logró autorizar la extradición. Hoy el presidente Noboa habla de autorizar la extradición. Correa dice que lo apoya a Noboa, después de haber hecho durante años, desde que él empezó en 2007, haber tomado una serie de medidas que más bien han facilitado la penetración del narcotráfico en el Ecuador. Así es, bueno, Jorge, de verdad agradecidos por esta entrevista, esperando que, bueno, la situación cambie allá en Ecuador. Hemos estado muy atentos a todo lo acontecido. De verdad que, bueno, esperamos tenerlo más adelante en otra entrevista. Ya cuando son las 12:54 del mediodía, damos fin a esta entrevista del día de hoy internacional. Y más adelante continuamos con las noticias en materia deportiva. Ya está nuestra compañera Fabiola acá en el estudio, así que vamos a una nueva pausa.